Bienvenidos nuevamente, estamos ya en el martes de esta semana y estamos en esta sesión de podcast a la que llamamos las horas cruciales de Jesús. Ayer estuvimos hablando de la actitud de Jesús en las horas cruciales, la actitud de servicio que tenía. Si no lo viste, te animamos a que puedas regresar al primer episodio de estos 5 podcasts que estamos grabando. Y hoy vamos a hablar del ejemplo de Jesús en cuanto a su dependencia de Dios. Y es una pregunta que le hacemos al pastor Richard. ¿Jesús dependía de Dios? Bueno, es una de las características en todo su ministerio. Él siempre dependió de Dios, siempre hablaba de hacer la voluntad del Dios, la voluntad del Padre. Entonces, si algo caracterizó a Jesús fue su dependencia total de Dios. Y yo creo que ahí nos deja una gran lección y una gran enseñanza. Y para poder hablar del tema de la dependencia en las horas cruciales, ¿por qué no vamos a Mateo 26, versículo 36 en adelante? Todos sabemos que Jesús estaba ya en el Getsemaní. Sabía, como decíamos ayer, él sabía que su hora había llegado. Y el versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos, estos los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos entre que tanto que voy y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, entristecerse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense cómo Jesús ya de alguna manera comparte con ellos, ¿no? Lo que está pasando, y que eso es algo bueno también. El mismo Jesús enseñó que es bueno compartir la carga de lo que vamos sintiendo. No es el tema de hoy, pero vamos a tener que introducirlo porque de alguna manera él comparte lo que está viviendo. Y luego dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. Me gusta este versículo, pastor, porque estando con sus discípulos ahora dice que se fue solo. Ya dejó la comunión con el hombre y dijo, bueno, hay una dependencia mayor. Es interesante que, aunque Jesús está con los discípulos, Él comparte con los discípulos, pero su carga, por así decirlo, más pesada, Él la lleva a Dios. Wow. Él se dirige al Padre. Y cuando Él dice estas palabras aquí, si es posible, pasa de mí esta copa, la idea de la copa tiene que ver con la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios es comparada con una copa que es derramada. Y él está pensando en esa gran carga que él va a tener que enfrentar. La ira de Dios va a venir sobre él porque el pecado, nuestro pecado, el pecado del pueblo que viene a redimir viene sobre él. Entonces, aquí él no está, en primer lugar tenemos que aclarar que él aquí no está tratando de evadir eso, no está tratando de evadir. Yo he escuchado a algunos que dicen, bueno, Jesús en su humanidad estaba diciéndole al Padre, no, si es posible que yo no muera. No, él sabía lo que había venido, él lo sabía muy bien, y él no estaba evadiendo eso. De hecho, cuando él dijo que tenía que ir a Jerusalén, el mismo Pedro le dijo, no vayas que te van a matar, y ahí están esas famosas palabras, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pero lo que Jesús está hablando aquí, está diciendo, bueno, hay una carga, hay una angustia tan grande, y él se dirige al Padre, y él no está tratando de evadir eso. Estamos tal vez especulando, tal vez porque no tenemos claro exactamente lo que Jesús quería decir, pero yo pienso que tal vez Jesús, bueno, Padre, yo tengo que cargar esto. ¿Habrá alguna otra manera de que se pueda hacer? Él tenía que pagar un precio, él no estaba evadiendo tomar esa carga. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que él estaba angustiado y esa angustia lo cargaba tanto que ahí vemos en la historia que llegó a un punto de sudar gotas como de sangre. Él sentía que humanamente estaba muriendo ahí. Y esto es lo que yo pienso, Padre, que yo pueda llegar a donde tengo que llegar. Pasa de mí esta copa, que yo no me quede aquí, que yo tenga que llegar donde tenga que llegar. Pero lo importante es, en todo esto, es que él depende de Dios. Él depende del Padre completamente. Y esta es una enseñanza muy clara también. Todos vamos a tener que enfrentar momentos difíciles. ¿Y a dónde está nuestra dependencia?
¿En quién está nuestra dependencia? Me gusta mucho lo que estamos hablando, porque, y dijiste algo que lo admiro de Jesús. Él compartió con sus discípulos el momento que estaba pasando, pero la carga siempre era en dependencia al Señor. Y qué importante es depender del Señor, no solamente para pedirle algo, sino para depositar en Él lo que está pasando. La dependencia del Señor no se basa solamente en asuntos que yo quiero controlar, también es en asuntos que yo no puedo controlar. Y fíjense qué interesante lo que sigue. Dice que luego de hacer esta oración, versículo 40, vino a sus discípulos luego y los halló durmiendo y los despertó. Y le dijo, Pedro, así que no podéis velar conmigo 1 hora, ¿no? Y velad y orad, les dice lo mismo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez a orar, a hablar a solas con el Señor en dependencia, y diciendo lo mismo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez a sus discípulos, los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. ¿Y qué hizo? Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y este es el punto de hoy. Imagínense que Jesús hubiera dependido de sus discípulos. Él hubiera llegado otra vez durmiendo y ya no era tristeza, era desánimo, era frustración, era abandono del plan. Porque mucha gente depende de gente. Uh-huh. Tú dependes, ¿de quién dependes? Tú vas a la iglesia. ¿Y de quién dependes? Que si no vino el hermano aquel. Ya 2 semanas que no viene, me empiezo a desanimar. Que el hermano no me mandó un texto porque en la iglesia dijeron esto. No, porque cuando empezamos a depender de la gente se duerme. La gente está cansada, la gente es humana, la gente es débil. Por eso es importante aprender de Jesús, que Él era alguien que dependía 100% de su Padre, a pesar de que sus discípulos se quedaban dormidos. Eso está bien, es normal, ¿no? Uh-huh. Yeah. Y me gusta que meditemos en estas cosas tan sencillas, porque muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas doctrinales, en aquellas cosas de alguna manera proféticas en aquel tiempo, pero poner atención en estas cosas tan sencillas que nos dejan una gran lección, cómo Jesús se enfrenta esas últimas horas, y nos deja una gran lección a nosotros también en cómo tenemos que enfrentar la vida. ¿Cómo tenemos que enfrentar la vida? Ok, nuestra confianza y nuestra esperanza está en el sacrificio que Él hizo, y nosotros tenemos esa bendición que nosotros miramos hacia atrás. Los discípulos no podían hacer eso. Nosotros miramos hacia atrás y descansamos en el sacrificio que Jesús hizo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero también tenemos que poner atención a estas cosas sencillas de la vida diaria, cómo enfrentamos nosotros los problemas. Hay muchos cristianos que son salvos, Jesús ha transformado su vida, pero a veces se derrumban cuando tienen que enfrentar problemas y dificultades y cosas. Y aquí encontramos una gran lección de vida práctica, una gran lección de vida práctica. Y quiero recordarte algo y hacerte saber algo. Hay momentos en los que te vas a dar cuenta que en realidad la vida no la enfrentas con la familia o no la enfrentas con la congregación. Hay momentos en donde te vas a dar cuenta que realmente la enfrentas a solas con Dios. Y eso es la mayor oportunidad para aprender a depender de Dios. Porque uno no puede entrar en la escuela de dependencia, por decir, en la universidad de la dependencia, cuando no hay situaciones de soledad o de abandono. Y en las situaciones de soledad o de abandono, porque en cierta manera Jesús se habrá sentido así, cuando los halló durmiendo por tercera vez, Él dijo, en esta estoy solo, ¿no? En otras dijo, vayan conmigo, vengan conmigo. No me han podido acompañar ni 1 hora. Ajá. Él habrá hecho el cálculo diciendo, dice que a la tercera vez ya los dejó dormir. Se dio cuenta que en esta estaba solo. Y de hecho, la profecía dice que iba a quedar solo, abandonado, ¿o no? Uh-huh.
Todos se fueron de su lado, cada cual se apartó por su camino. Y ahí en ese momento Jesús aprende dependencia, como siempre dice que aprendió obediencia. De hecho, el libro de Hebreos dice que él aprendió obediencia. Pero sin embargo, en vez de decir que aprendió o no aprendió, Jesús demostró la dependencia que tenía con Dios. Y eso es un ejemplo para ti y para mí. Y yo quiero decirte otra vez, hay momentos, hermano, en el que vas a tener que ver que solo la mano que tienes está agarrada del Señor. Por ahí tu pareja, por ahí tu familia va a tener un momento de debilidad donde no va a llegar a donde tú necesitas que lleguen. Y eso no es algo necesariamente malo. Es una oportunidad para que dependas del Señor. Ese es uno de los ejemplos que Jesús nos deja en estas horas cruciales. Amén, amén. Y me encanta porque podemos meditar en esas cosas que muchas veces se pasan por alto en estos días, ¿no? Mucha gente en los días de Cuaresma, como algunas iglesias celebran o hacen, ¿no? Se proponen ciertas cosas. Yo creo que lo que tenemos que proponernos y aprender es a depender del Señor en todo momento. Como decíamos el día de ayer, Jesús nos deja un ejemplo de servicio, pero también nos deja un gran ejemplo de dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Y un último tema que no hemos conversado, tenemos unos minutos más. La falta de apoyo que a veces sentimos nos llevan al enojo, ¿sí? A veces nos enojamos de más porque la gente no nos apoya, no nos sigue. Llegamos hasta ese punto de enojo, de frustración, de cólera, por la falta de dependencia del Señor. Porque ubicamos la esperanza en lo que los hombres tienen que hacer con nosotros y no en el Señor. Entonces, a veces nos ahorramos el enojo cuando dependemos del Señor. Uh-huh. Si hubieses dependido del Señor, no te hubiera afectado tanto el abandono de tu hermano. Uh-huh. Entonces, creo que el aprender la dependencia de Dios que Jesús tenía nos puede ayudar mucho a vivir la vida más felices, menos frustrados con la falta de apoyo o la falta de dependencia entre unos y otros, ¿no? Yo creo que en esta vida, en este caminar, en este transitar de la justificación por la fe en el sacrificio de Cristo a la glorificación, en este proceso de santificación en el que nos encontramos, yo creo que es clave, es sumamente importante, yo diría lo más importante, dependencia total del Señor. Dependencia total del Señor, en su palabra, en comunión con Él, en servicio, depender de Él. Amén. Y eso nos da el sentido de plenitud, que muchas veces uno lo quiere buscar en persona, en cosas, uh-huh, en situaciones, el sentido de plenitud del que Pablo hablaba, y Pablo lo decía, gócense en el Señor, gócense en el Señor. Yeah. Wow, qué hermoso. De hecho, Pablo hace una oración cuando le escribe hace una declaración cuando le escribe a Timoteo, le dice, todos me han abandonado. No quedó nadie, no quedó nadie, solamente esto que tengo acá, mándenme los papiros. Pablo aprendió a depender del Señor, ¿no? Sí. Hay momentos, como decíamos, hay momentos en el que entendemos que la gente no va a llegar a donde nosotros necesitamos que llegue, pero siempre va a estar el Señor para escuchar nuestra oración. Así que te lo voy a decir de esta manera, ¿no te está contestando nadie el teléfono? Bueno, prueba con la oración porque ahí sí te van a contestar, ¿no? Así que, ¿por qué no hacemos una oración por aquellos que están siendo confrontados por el ejemplo de Jesús, de la dependencia, y se dan cuenta que les hace falta depender más del Señor? Pues queremos orar por ti hoy, siendo martes ya de esta serie, y pedirle al Señor que puedas aplicar esta misma dependencia tú con el Señor. ¿Oramos? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por todos los que están hoy aquí conectados, que puedan realmente aplicar este mensaje y comparar su actitud con la actitud de Cristo. Eso es el efecto que más podemos amar en cuanto a la vida cristiana. Pararme frente al Señor Jesús y compararme, y siempre caminar hacia su actitud y no depender de la mía. Señor, si hay alguno que realmente se ha sentido abandonado por la gente
y haya sentido este síntoma de enojo, de frustración, de angustia, que puedan hoy aprender que Jesús mismo se enfocó en la oración, en la dependencia única con el Señor. Por eso te pido fortaleza, ánimo para todos los oyentes y que puedan seguir aplicando más de la vida y el carácter de Jesús en estas horas cruciales. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos mañana. Mañana seguimos. Mañana seguimos, estaremos hablando acerca del dominio propio, del ejemplo que aprendemos de Jesús, el dominio propio. Va a estar fuerte mañana. Así que te animamos a que compartas este vivo, esta transmisión, y que puedas seguir conectado a nosotros en esta serie a la que llamamos Horas Cruciales.